Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 31 de marzo del 2026. Vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 44. Marcos 12, 28 al 44. Bueno, la lectura del día de hoy, además del Evangelio de San Marcos, que vamos a centrar allí en nuestra meditación, pues nos trae una lectura muy interesante, pasajes muy conocidos o muy citados, como en el libro de Números, los capítulos 12 y 13. 12 está la murmuración de María y Aarón contra Moisés. Moisés había conseguido una esposa que no era del pueblo hebreo, y esto generó una murmuración en sus hermanos, lo cual pues trajo consecuencias no solo para ellos, sino también para todo el pueblo, pues porque al fin y al cabo, eh, pues el Señor trataría directamente con Moisés ante sus errores y no le correspondía a sus hermanos que estaban bajo su autoridad que le juzgaran. El capítulo 13 de Números también es un pasaje muy importante. Es cuando Moisés encomienda a los 12 espías, 12 príncipes, uno de cada tribu, que fueran a inspeccionar la tierra prometida, todo pues con el fin de hacer un muy buen plan de conquista de la tierra prometida. Entonces, Números es una lectura, pues como les dije, muy citada, muy importante. Y en el libro de los Proverbios también, sobre todo el capítulo 8, es un capítulo muy importante, también muy citado, muy estudiado, que habla sobre la sabiduría, ¿sí? Dándole de alguna manera una personificación a la sabiduría. Bueno, también se ha prestado para muchas interpretaciones dependiendo, digamos, la postura teológica de cada iglesia o cada denominación, pero sin duda alguna es un capítulo muy importante donde se le hace una apología a la sabiduría y de nuevo, de hecho se personifica. Pero vamos a seguir con el libro de San Marcos. Además, pues creo que es muy acorde para esta Semana Santa, puesto que estos acontecimientos que estamos viendo en los últimos libros del Evangelio de San Marcos son precisamente los acontecimientos que se dan en la última semana de la vida del Señor, la semana, como la conocemos, de la Pasión de Cristo. Jesús entra de manera triunfal a Jerusalén el primer día de la semana, y ya lo hemos visto, que el pueblo lo proclama como el Salvador, Hijo de David, como el Dios, el Emanuel entre nosotros. Y pues casi toda la semana se va a desenvolver en el templo. Ahora, esta es, digamos que las acciones del Señor Jesús de esta última semana van a llevar al desenlace que conocemos, que es su muerte en la cruz, ¿sí? Por eso veíamos ayer en el capítulo, en este mismo capítulo, que el Señor tenía unas controversias o unos debates con autoridades del pueblo de Israel. Yo les expliqué que habían algunos grupos o sectas, algunas eran sectas, otros eran como grupos de personas, y cada uno tenía pues como sus ideologías, sus posturas. Ayer vimos que el Señor se enfrentó a fariseos, a herodianos y a saduceos. Dos de ellos de carácter religioso, los fariseos y los saduceos, y uno de ellos, los herodianos, tenían pues ya un carácter más político y social en estas confrontaciones que el Señor tiene. Cada debate, pues obviamente iba a generar un poco más de molestia en medio de a ver, ¿qué buscaban ellos con el debate? Como leímos ayer, sorprenderlo en alguna falta, en alguna falla. Ellos buscaban motivos para literalmente crucificarlo. Por eso cuestionaban, por eso algunos inventaban también, esto hay que decirlo, que en estos debates
había mucha falsedad, había mucha mentira, y pues el Señor iba desbaratando cada uno de estos argumentos, generaba mucha más molestia, generaba odio, resentimiento, tanto, como les dije, pues que todo esto va a desencadenar la crucifixión. Hoy en la lectura, continuando el mismo capítulo 12, pero a partir del versículo 28, el Señor tiene encuentro con otro grupo muy importante en la sociedad judía de la época, que eran los escribas. ¿Qué eran los escribas? Pues como nos lo da la misma traducción de su nombre, eran personas que escribían, pero ¿qué escribían? Nada más y nada menos que ante la no creación aún no se había creado la imprenta, la manera de tener copias de textos, de manuscritos, bueno, de textos, era a través de escrituras manuales, por eso se conocen como manuscritos, escritos a mano, y quien cumplía esta tarea de copiar las sagradas escrituras eran conocidos como escribas. Ahora, imagínense una persona que esté dedicada a copiar a mano, a escribir a mano los textos. Se volvían expertos, ¿sí? Es una forma de aprender también, ¿sí? Es un método de estudio de copiar los textos, de copiar las instrucciones, y pues estos hombres de tanto escribir, de tanto tomar notas, pues iban aprendiendo y teniendo una comprensión muy amplia de las escrituras, ¿sí? Ya sabemos que las escrituras que existían en el tiempo del Señor era prácticamente todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Faltaban. Creo que el libro de Daniel todavía no estaba establecido como libro sagrado, pero la mayoría de ellos ya estaba establecido como un cuerpo canónico de lectura sagrada, ¿sí? O de escritura sagrada. Los escribas entonces, expertos en las palabras, son los protagonistas de esta segunda parte de encuentros que tiene el Señor. Aparece uno en el versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, este escriba fue testigo del encuentro que el Señor tuvo con quienes. Anteriormente citamos a los saduceos, a los herodianos y a los fariseos. Digamos que estas discusiones o estos debates eran públicos, ¿sí? Y este escriba, que denota ser, parece ser, o manifiesta ser un hombre entendido bueno, aquí hay algo muy, muy importante, y es que tristemente, como estos son partidos, como son posturas ya sea religiosas, políticas, doctrinales o ideológicas, pues cada uno de ellos sí tenía un sesgo, tenía predisposiciones, tenía, digamos, inclinaciones, entonces no eran necesariamente muy objetivos a la hora, pues, de asumir una postura. Y digamos que está dentro de lo normal y lo natural de acuerdo a mis, digámoslo, a mis convicciones, voy a decirlo con esa expresión, de acuerdo a mis convicciones, pues asimismo yo voy a tener una inclinación o un sesgo, digamos que cabe dentro de lo normal. Ojalá, de verdad, alcanzáramos a ser lo suficientemente imparciales ante las cosas de la vida, pero pues no es posible, todos tenemos una postura. Ahora, creo que las posturas son necesarias, solo que no es bueno que nos enceguezcan de la verdad. Eso sí es un riesgo de asumir posturas que no nos permitan ver, digamos, la verdad que trasciende, ¿sí? Entonces, estos, pues muy, muy sesgados, este escriba con un conocimiento parece tener una mente un poco más abierta y más objetiva, porque él nos muestra como un poco más de objetividad y dice que el Señor le respondió bien, dice el versículo 1. Y fue y le expresó una inquietud, parece, en un ambiente muy, muy sano, y le pregunta cuál es el primer mandamiento de todos, ¿sí? Ojo, le está preguntando un experto en la ley a un maestro, definitivamente el Señor es reconocido como un maestro,
Y el Señor le pregunta, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, aquí el Señor, ¿qué hizo? Inicia esta respuesta con lo que se conoce como el Shema. El Shema es una oración que el Señor mandó, a propósito está en el libro de Números, y en esta oración, la oración del Shema era una oración cotidiana, ¿sí? Era una oración que ellos debían hacer en sus cultos, en las sinagogas, era una oración que los judíos hacían de manera espontánea, natural, y era como una invocación a tener en cuenta al Señor. Sí, perdón, no está en el libro de Números, sino en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 6 es donde está el Shema. Y entonces cuando Moisés le dice al pueblo, bueno, estas palabras que yo les enseño hoy, se la transmitirán a sus hijos, caminando en la casa, la tendrán en sus postes, y allí está la oración y dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, estoy en Deuteronomio 6, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliquéis, que como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, ahí dice, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor en Marcos agrega mente, ¿sí? Dice alma, mente, fuerzas. En Deuteronomio decía mente y fuerzas, perdón, alma y fuerzas, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces el Señor, en la respuesta que le da, le escribe, primero toma el Shema, la oración que todo judío se sabía, la oración que los judíos hacían cada mañana, cada día, las oraciones que los judíos hacían en sus cultos. De hecho, en el culto cristiano, los cristianos cambian el Shema por el Padre Nuestro, ¿sí? Digamos que el Padre Nuestro se va a convertir en el Shema de la iglesia cristiana. Es como el equivalente, ¿sí? Era la oración diaria que hacían los nuevos o los cristianos. ¿Y qué le dice el Señor? En el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué? No es que el Señor esté quitando los otros mandamientos. Acordémonos que, bueno, según el judaísmo, hay 613 mandamientos. 248 de ellos son positivos. ¿Qué quiere decir positivos? Que les dice qué hacer, ¿sí? Haga esto, haga esto, haga esto. Ellos encuentran 248 órdenes divinas de lo que deben hacer. Pero hay 365 de estos 613 negativos que son que no deben hacer, ¿sí? Entonces, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ellos toman todas las leyes e instrucciones y lo recopilan en estos 613. Acordémonos que las leyes que están en la Torá tienen que ver con leyes comerciales, permítame decirlo así, leyes comerciales, algunas leyes jurídicas que tienen que ver no solo con lo comercial, sino con el trato con los semejantes. eh, Hay leyes higiénicas, sí, son toda una cantidad, digámoslo así, una legislación que ellos la consolidan en 613 mandamientos. Pero acordémonos que la Biblia habla de preceptos, mandamientos, instrucciones, límites, sí, a eso se refiere, pero los 10 mandamientos, lo que es, digamos, la columna vertebral de toda esta leyes, está en Éxodo 20, que son los 10 mandamientos que son los innegociables, ¿sí? Esos trascienden los siglos, los tiempos, las culturas. Los 10 mandamientos son inquebrantables. Los otros son, de nuevo, instrucciones que no se podían aplicar en todos los tiempos. ¿Por qué no?
porque algunas de estas instrucciones fueron dadas en el desierto, en una vida nómada, ¿sí? Cuando ellos llegaban a una vida sedentaria, hay cosas que no iban a aplicar. Por ejemplo, instrucciones que tenían que ver con la higiene, eso no se podía aplicar. Pero los escribas, digámoslo de una manera un poco limitada y cerrada, pues le daban toda esta connotación del cumplimiento riguroso de todas las instrucciones, límites, preceptos y además los mandamientos. Pero centrados en los mandamientos como tal, lo que implica mandamiento, son 10. Y en la pregunta del escriba, el Señor no está, ojo, ni quitando mandamientos, ni, digámoslo así, ni resumiendo mandamientos, sino lo que está dándole el Señor es la esencia del mandamiento. Y la esencia del mandamiento es el amor. Es más, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se convierte en la base, en el fundamento del cumplimiento de los mandamientos, ¿sí? No es como ellos históricamente lo habían hecho, que obedecían ya fuera por conveniencia, obedecían por miedo, ¿sí? Pero aquí el Señor les está diciendo, la obediencia se debe basar en el amor, porque el verdadero amor es activo, el amor, el verdadero amor no es pasivo. Las obras son expresiones de amor, ¿sí? Entonces, si yo amo al Señor con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, estoy involucrando mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, pues voy a obedecer lo que Él me dice. ¿Y qué me dice el Señor? Tomando el decálogo. El Señor me dice que no adore otros dioses, que primero que no tenga otros dioses, segundo que no los adore. El Señor me dice además que guarde el día de reposo, que honre a mis padres, que no le quite nada a nadie, que no mate, ¿sí? Que no asesine, que no lo haga de manera premeditada o en venganza. El Señor me manda que no codicie, el Señor me manda a respetar a mi prójimo. Entonces, este mandamiento que dice aquí el Señor no está aboliendo los 10 mandamientos, sino que los está fundamentando. El cumplimiento de estos 10 innegociables se basan en el amor. ¿En el amor a quién? En el amor al Señor. En el amor a mí mismo y en el amor al prójimo. Ayer hablaba con alguien sobre el día de reposo. Tenemos que reposar, ¿sí? Y ese día de reposo no es simplemente no hacer cosas, sino de verdad, como lo dice la misma palabra, cesar la obra para yo poder dedicarme al Señor. Sí es muy importante que cada semana yo pause mis obras, porque como dijo el Señor, 6 días te di para trabajar. El séptimo día debería ser dedicado a mí y en últimas a ti. Y ya les explico por qué. Cuando uno no para, cuando una persona no para, sino que una persona trabaja de domingo a domingo, y permítame decirlo así como de primer día de la semana, primer día de la semana, según la Biblia. Cuando una persona trabaja de domingo a domingo, de domingo a domingo a domingo, tomando la idea del Shabbat, que Shabbat es cesar, dejar de hacer con la idea de que cumplió. El cerebro cree que nunca termina, ¿sí? Que nunca ha concluido algo. El hecho de que yo pare después de una semana de trabajo, estoy hablando de los 6 días según la Biblia, le está diciendo a mi cerebro de que ha concluido. Y al cerebro le hace bien cumplir metas, alcanzar objetivos, concluir etapas, cerrar capítulos. Pero cuando una persona nunca para, ¿sí? Y siempre trabaja y le hace, y le hace, y le hace, y le hace, y le hace 24/7, su cerebro mantiene, es como si mantuviera abierto, activo, y con esa sensación de que nunca alcanza un objetivo, de que nunca logra una meta, de que nunca concluye algo, de que nunca pasa la página, de que nunca termina el capítulo. Por eso ese reposo no era solo para el Señor, era para nosotros. Eso es una manifestación del amor propio, en que yo hago las cosas según mis fuerzas,
y también puedo reconocer mis límites y entiendo que tengo necesidades de cesar, ¿sí? Haya hecho todo lo que quería. Es que no todo lo podemos lograr cuando lo queremos lograr. Somos humanos, tenemos limitaciones y tenemos interacciones que son un obstáculo para querer hacer todo lo que queremos, cuando queremos, con quien queremos y en el instante que queremos. Así es la vida, ¿sí? Y el hecho de que yo pare para agradecer al Señor, para adorar al Señor y para encomendarme al Señor, está diciendo a mi cerebro que de alguna manera he concluido una tarea y que pauso para de retomar fuerzas para continuar la tarea en una siguiente etapa o para avanzar la tarea en otra etapa, ¿sí? Por eso, en la respuesta que el Señor le da al escriba, el escriba lo entendió muy bien. Era un hombre muy docto. De hecho, el escriba le dice, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor le dijo, viendo que había respondido sabiamente, no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Sí? O sea, el mismo escriba corrobora la sabiduría con la que el Señor contestó. El mismo escriba reconoce que en verdad los mandamientos se basan en el amor. Yo amo al Señor con todo mi corazón, no tengo dioses diferentes a Él y además de que no tengo dioses diferentes a Él, no los adoro, solo adoro al Señor. Pero también me amo y en los mandamientos me amo porque sé parar, sé reconocer hasta dónde llego, sé calcular mis límites y no me voy a reventar, literalmente no me voy a reventar, pero también amo a mi prójimo, tratándolo dignamente, respetándolo, sirviéndole, siendo justo en el trato con mis semejantes. Ahí está el cumplimiento de la ley. Así que luego, otros escribas aparecen y cuestionan sobre, digamos, su origen davídico. Acordémonos que había una idea mesiánica que el Mesías descendía de David. Entonces le dicen, bueno, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Les pregunta el Señor, porque el mismo David dijo, por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces aquí en lo que en la teología sistemática se conoce como cristología, hay unos aspectos muy importantes respecto a esto. Cristo primero se presenta como el gran intérprete de la ley, en lo que vimos en los versículos 28 al 34. Pero Cristo es el Cristo, el Mesías, el ungido, más que un descendiente de David, no es simplemente un hijo de David, sino que es el Señor de David. Porque mire, ¿qué dice el Salmo? El Salmo dice, es que el Señor está citando aquí el mismo Salmo 118 que estudiamos en estos días con la entrada triunfal. Dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cuál Señor a cuál Señor? ¿Sí? Ojo, el Salmo es de David. David escribió el Salmo 118. Y David dice, dijo el Señor a mi Señor. Ahí está el Señor Jesús interpretando que David reconoce que el Padre, el Señor, el Adonai, le dice al Señor, al Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Sí? Este es un pasaje muy tenaz en el Salmo 118 que corrobora digamos, aquel misterio que sigue siendo un misterio y que explicarlo con perfección creo que es muy difícil. El misterio de la deidad tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde el Padre le dice al Hijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿sí? Y el Señor entonces se presenta y lo explica como que Él es, aunque humanamente desciende de David, biológicamente por la genealogía de María y José que hemos visto, pero que Él es el Señor de David y que por eso David le dice, dijo el Señor a mi Señor. Y termina el pasaje de Mateo con de nuevo, está advirtiendo sobre
los escribas en los versículos 38, eh, bueno, habla, también describe, critica a los escribas por sus apariencias y por un trato injusto y abusivo hacia los más necesitados, especialmente las viudas, y termina hablando de la ofrenda de las viudas. Estaban seguramente ubicados en el lugar del templo, de los atrios, donde se entregaban las ofrendas. Y ve que una mujer viuda y pobre da algo que era de verdad económicamente insignificante, ¿sí? No sé, no sé cuánto, no lo puedo sacar una equivalencia, pero era económicamente insignificante. Y había hombres ricos que daban mucho dinero, pero el Señor les dice que Él no cuantifica la ofrenda, sino que la cualifica, y que la ofrenda válida no es la cantidad, ¿sí? Sino lo que representa esa ofrenda. En el caso, si habláramos porcentualmente, para la viuda estaba dando el 100%, así fuera mucho menor que lo que daban los ricos, pero los ricos daban lo que les sobraba. O sea que los, no sé, los ricos darían un 1%, un 0,5%, no lo sé, pero para los ricos, aunque era más de lo que daba la viuda, era muy poco, eh, porque eso que estaban ofreciendo representaba la pobreza de su corazón. En cambio, para la viuda, eso que estaba ofreciendo representaba la abundancia, la gratitud, el amor y el reconocimiento al favor de Dios. Y entonces, en estas mismas discusiones también les cuestiona la manera como dan. Y como dice la Biblia, hay que dar con alegría en el corazón, hay que dar con reconocimiento, hay que dar con generosidad, con justicia, misericordia y fe. Y critica a los ricos que lo hacen con vanidad, opulencia y que no, y exalta a la viuda, que son, digamos, abusadas, discriminadas por los escribas, que es la crítica que hace anteriormente, y reconoce que esta viuda, en medio de su necesidad, pues da lo mejor de sí, ¿sí? También exhortándonos a nosotros a que así tiene que ser la fe. La fe va acompañada del amor para obedecer, pero también, pues obviamente, de ese reconocimiento a la misericordia, al favor y a la provisión del Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, por favor, que tu palabra siempre limpie nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Así lo dice el apóstol San Juan. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que tu palabra, Señor, sea ese purificador de nuestro corazón, pero también purificador de nuestra mente, purificador, Señor, de nuestras intenciones. Que tu palabra discierna las intenciones de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, siempre nos lleve a la luz, a la comprensión y a la libertad. Libéranos, Señor, de mentiras y engaños, de cosas equivocadas que hemos asumido en nuestras vidas. Trae la libertad por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra. Y que podamos, Señor, reconocerte y tener el corazón liviano para retribuirte a ti el amor, pero también amarnos a nosotros mismos con con un equilibrado concepto de nosotros mismos, con un amor propio, no un amor egocéntrico, arrogante y orgulloso, sino un amor equilibrado. Y que ese amor también, Señor, se proyecte en buenas obras, en actos de servicio hacia el prójimo. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día. Guárdanos, protégenos en nuestras entradas y salidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.